desarrollando la unidad 2 de la gramática española. En esta unidad pudimos estudiar los conceptos de gramática, conceptos básicos, principales de la gramática, enfoque de la gramática, parte de la gramática, categorías gramaticales, lexemas y morfemas, clasificación de los morfemas y lexemas, estructura de las palabras, morfemas y lexemas, los fijos, diferencia entre fijo e interfijo, la oración simple y su clasificación, la oración en español, la oración simple y su clasificación. Fundamentos de las palabras compuestas, oraciones compuestas y su clasificación, compuestos sintagmáticos, pluriverbales, tipos de palabras compuestas, reglas de las palabras compuestas y el acento prosódico. Trataré de hacer un breve resumen de todo lo que desarrollamos durante esta unidad. Y la primera interrogante que me planteo: fundamentos gramaticales de la lengua española. ¿Qué es la gramática? La gramática es el estudio de las reglas y de las organizaciones de las palabras dentro de unas oraciones y otro tipo de constituyentes sintácticos. Es parte del estudio general del lenguaje denominado lingüística. Clásicamente, el estudio de la lengua se divide en 4 niveles: nivel fonético, fonológico, nivel sintáctico, morfológico, nivel léxico, semántico y el nivel pragmático. En estos niveles tenemos el nivel fonético, el nivel léxico semántico, el nivel sintáctico morfológico y el nivel pragmático. Cuando hablamos del nivel fonético fonológico, nos estamos refiriendo a la forma como se producen los sonidos y las manifestaciones físicas, y sus principales ramas son la fonética experimental, fonética articulatoria, fonemática y fonética acústica. En el nivel léxico semántico se refiere al significado y su correlación con las palabras, por lo que es lo mismo el modo en que una palabra puede remitir a diferentes sentidos o viceversa. Y en el nivel morfológico es la combinación de la morfología y la sintaxis. Nace en la morfosintaxis, que es la aproximación del lenguaje verbal desde un punto de vista formal, funcional, o sea, de la manera en que las palabras se construyen y se organizan para dar forma una cadena hablada dotada de un significado, es decir, las construcciones de oración. Y en el nivel pragmático, en su contexto comunicativo, tomando en cuenta elementos y usos que no son canónicos, o sea, no están contemplados en las normas gramaticales del idioma, pero que sirven de apoyo a la hora de expresar su contenido, como los sentimientos o el pensamiento. ¿Cuáles son los enfoques de la gramática? Existen 4 tipos de enfoque. Que es la gramática prescriptiva o gramática normativa, que establece las normas para el uso del lenguaje en específico. La gramática descriptiva, que describe el uso real de una lengua, evitando juzgar en forma prescriptiva, y permite corregir los errores de la gramática tradicional o prescriptiva, generalizando su normativa respectiva con la finalidad de vivir los lenguajes del modelo de la. La gramática funcional trata sobre la visión general de la organización del lenguaje natural y tiene 3 formas básicas de adecuación: la tipológica, que es la aplicación de las reglas a cualquier lengua; la pragmática, que es la aplicación de los enunciados a la interacción en la comunicación; la psicológica, que es compatible con los mecanismos psicológicos involucrados en el procesamiento del lenguaje natural. En la gramática generativa se da un enfoque formal para el estudio sintáctico de las lenguas.
las expresiones, una rama de la teoría lingüística, psicolingüística, y se basa en la pragmática generativa promovida por Noam Chomsky. ¿Cuáles son las partes de la gramática? Las partes de la gramática tenemos que es la fonética, la morfología, la sintaxis y la etimología. En cuanto a la fonética, ya lo miraba, que estudia la percepción y producción de los sonidos de una lengua y sus manifestaciones físicas. Sus principales ramas son la fonética experimental, la fonética articulatoria, la fonemática y la fonética acústica. En cuanto a la morfología, es la construcción de las palabras, la manera en que ajustamos sus raíces o fragmentos principales dotados del significado léxico con otros fragmentos que modulan o cambian o determinan el significado final de lo dicho. En cuanto a la sintaxis, es la organización interna de la oración de acuerdo a las leyes gramaticales y en la lógica de la etimología. Es el estudio del origen de las palabras, la razón de por qué existen, de su significación y de su forma, como están estructuradas. Esto de acuerdo a lo que plantea la Real Academia Española, la RAE. ¿Cuántas categorías gramaticales tenemos? Dentro de las categorías gramaticales tenemos los verbos, el artículo, el adjetivo, el sustantivo, el adverbio, las preposiciones, el pronombre, la conjunción y la interjección. Cada una de estas categorías gramaticales pueden ser utilizadas dentro de la oración. Cada una tiene su función que va a estar determinada por lo que queremos transmitir o lo que queremos decir, el mensaje que queremos expresar. En cuanto a las morfemas y lexemas, todas las palabras están compuestas de lexemas y morfemas. Sus fundamentos son los siguientes. El lexema se refiere a la raíz de la palabra, que no varía y que contiene su significado. Existen dos tipos de lexema, el lexema independiente y el lexema dependiente. En el independiente, cuando van solo, es decir, que no van acompañados de morfemas, por ejemplo, árbol, pared, lápiz. En el dependiente, cuando van acompañados de uno o más morfemas, por ejemplo, perro, sobrino, país, largo, submarinista, multimillonario. Entonces, si te fijas, hay unos que son independientes que no van acompañados de morfemas y el otro que son dependientes que van acompañados de morfemas. En cuanto al morfema, es la parte de la palabra que varía. Permite completar su significado indicando género o número. En el caso de un verbo, indicando además de la persona y el tiempo y el modo de formar nuevas palabras. Hay dos tipos de morfemas, el flexivo y el derivativo. En el flexivo se puede indicar el género, el número. Por ejemplo, niña, niñas, niño, niños, corría, correremos. Y en el derivativo permite formar palabras derivadas a partir de una palabra primitiva. Si va delante de la raíz, se llama prefijo. Si va detrás de pseudónimo, sufijo. Más adelante estaremos viendo lo que es el sufijo y el infijo. En las estructuras de las palabras, de los morfemas y lexemas, tenemos lo siguiente. No todos los verbos son palabras simples, ya que están compuestos por lexemas y por morfemas flexivos. Por ejemplo, cantar, cat es el lexema, es decir, la raíz, ar es el morfema. Decimos que es flexivo porque hay diferentes terminaciones en la forma conjugada que utilicemos, ya sea el subjuntivo, el indicativo o en el pretérito. Cantaban,
canta y habla. Aquí tenemos el ejemplo de lo que les estaba hablando, que dependiendo de lo que queremos transmitir, estos se van a convertir en otro tipo de morfema. Canta es el lexema, habla el morfema dependiente flexivo verbal de la primera conjugación del pretérito imperfecto. Deportista. Depor, la letra T es el lexema, ista es un morfema derivativo. Decimos que es derivativo porque puede asignarle un determinado género. Deportista o deportivo o deportista. Lo infijo, ¿a qué se refiere no infijo? Es un tipo de afijo que se inserta en el interior de la raíz de la palabra o de su lexema. Por ejemplo, divar, ar, hacho. Div es el lexema, la raíz. Ar es el infijo, si lo vemos, está en el medio de la palabra. Hacho, que es un morfema derivativo. Igual lo tenemos con frialdad y atragantar. La diferencia entre infijo e interfijo. El término infijo se utiliza para los segmentos flexivos que se agregan de modo regular a la raíz. Por ejemplo, por el traje no tiene ningún significado o no, y no ponemos no, por o. Y reservan el término interfijo para el morfema derivado sin significado que se intercala entre la raíz y el sufijo. El otro ejemplo que tenemos de interfijo, mujer, suela. Mujer es el lexema, su, el interfijo, que no tiene ningún significado, el sufijo. Fealdad. Fe, lexema, al, interfijo, dad, sufijo. La oración simple y su clasificación. ¿Qué es la oración? La oración es el fragmento más pequeño capaz de comunicar una idea completamente y mantener su independencia sintáctica. Ejemplo de una oración. Mi amigo tiene una bicicleta. En este caso, el sujeto realiza la acción. ¿Qué tiene mi amigo? La bicicleta. El predicado indica lo que hace el sujeto. Sujeto y predicado concuerdan en número y persona. Existen tres tipos de oraciones simples. Según la modalidad oracional o la actitud del hablante, según la naturaleza del predicado y según la naturaleza del sujeto. Dentro de las oraciones simples podemos encontrar las oraciones enunciativas, las oraciones afirmativas o las oraciones negativas, la desiderativa o la oración dubitativa, o exclamativa o interrogativa. Tenemos ejemplos ahí de una oración enunciativa. Hoy he ido al doctor. Oración afirmativa, me gusta dormir. En la negativa, no me gusta que te vayas. En la oración imperativa, cierra la ventana al salir. En la desiderativa, un deseo, expreso un deseo. Ojalá mañana llueva. En la dubitativa, que es una duda, para esto se utilizan adverbios o locuciones adverbiales. Por ejemplo, no sé si tendré trabajo este año. En las exclamativas hacen la función emotiva del lenguaje, que siempre deben de ir dentro de signos de admiración. ¿Cómo me alegro de que hayas aprobado? En la interrogativa
se hace en una formulación de preguntas que siempre van a ir ubicadas con los signos de interrogación al inicio y al final. ¿Te gusta mi nuevo corte de pelo? Las oraciones simples, según la naturaleza del precado, podrían ser atributivas o predicativas. La oración copulativa, si el predicado es nominal, no podemos encontrar con un verbo que relaciona al sujeto y al atributo. Ser y estar y parecer son los verbos copulativos en español. Ejemplo, la niña está linda. La oración predicativa, el predicado es verbal, por tanto el verbo predicativo no es correlativo. Un ejemplo, el chico va hacia el instituto. Las oraciones predictivas activas, dentro de las predictivas encontramos oraciones activas que pueden dividirse en los siguientes subtipos: en transitiva, en reflexivas, en recíprocas y en pasivas. Las oraciones simples, según la naturaleza del sujeto, pueden ser oraciones personales con sujeto o oraciones impersonales. Las personales son las oraciones cuentan con un sujeto propio y definido. Las impersonales no cuentan con un sujeto completo, son las que tienen una mayor complejidad y por eso se clasifican en estos cuatro grupos. Una impersonal gramaticalizada, refleja y ocasional o eventual. Fundamento de las palabras compuestas. Para hacer las palabras compuestas, y los tipos de palabras compuestas. Las palabras compuestas son aquellas que se forman a partir de la unión de dos o más palabras simples, lexemas o raíces. Por ejemplo, gira y sol, atrapa, sueño, hispano, argentino. Es una unidad en sí misma e independiente de las dos que la componen. Debe seguir las reglas de acentuación y ortografía generales de la lengua. Es decir, que aunque estén formadas por dos palabras, siempre tienen que mantener las reglas ortográficas. Por ejemplo, 100 pies, espantapájaros, autovía. La composición es un proceso bastante habitual en español y suele utilizarse para formar nuevas palabras o neologismos, es decir, términos que se generan a raíz de la necesidad de nombrar una nueva realidad. Por ejemplo, casa quinta, abre fácil, libre pensado. ¿Cómo se forman las palabras compuestas? Para formar las palabras compuestas tenemos diversas formas. La regla para esto es que puede ser un sustantivo más sustantivo, un verbo más verbo, un adjetivo más adjetivo, un pronombre más verbo, un sustantivo más adjetivo o viceversa, un verbo más sustantivo o viceversa, un adverbio más adverbio, un adverbio más adjetivo, un adverbio más sustantivo o un verbo más adverbio o viceversa. Las oraciones compuestas y su clasificación están formadas por preposiciones que cuentan con su propio nombre con respecto al verbo y que se relacionan entre sí. Mi sobrino quería ver televisión, pero su mamá no lo dejó porque no había comido. Si vemos, tienen los verbos y cada una de ellas está relacionada de acuerdo a la acción que se realiza. Las oraciones compuestas según su tipología pueden ser yuxtapuestas que carecen de nexo que sirve para unir cada una de ellas. Se colocan una al lado de otra y se separan mediante signos de puntuación. Pedí, comí, dormí. Las coordinadas
Cuentan con nexos que sirven de unión entre ellas y que indican que todas ellas tienen la misma relevancia. Todas las composiciones dentro de la oración son igual de importantes y aparecen unidas por un nexo de distinta naturaleza. Dependiendo del nexo de unión, podemos encontrar con copulativa, adversativa, disyuntiva, explicativa, distributiva o yativa. Es como que las oraciones compuestas cuenten con composiciones subordinadas, lo que indica que una de ellas tiene más importancia que la otra dentro del enunciado. El nexo será el encargado de señalar esta relevancia. Debido a su naturaleza, esta puede sustituir al sintagma nominal, al adverbial o al adjetival. Esta particularidad hace que se dividan en tres subgrupos: en sustantiva, en adjetiva o de relativa, y en adverbial. Los compuestos sintagmáticos pluriverbales son palabras compuestas construidas con sintagma y con una unidad léxico-semántica. A diferencia de los compuestos ortográficos, tienen independencia gráfica, fónica y gramatical. Existen tres estructuras: nombre más nombre, por ejemplo, buque, escuela. Nombre más sintagma preposicional, máquina de coser. Nombre más adjetivo, contestador automático. Características de los compuestos sintagmáticos pluriverbales. Tienen una unidad sintáctico-semántica, no sustituible por unidad equivalente o modificable. Significado nuevo, generalmente metafórico. Frecuencia de uso: si usamos mucho un término, se creará nuevo compuesto. Jerarquía, relación jerárquica de los términos. Una palabra funciona como núcleo y modifica el otro concepto. Ortografía: con guión o sin guión, forma de flexionar el número. Plural, primer vocabulario. El acento prosódico. ¿Qué cosa es el acento prosódico? El acento prosódico es donde la sílaba tónica, donde tiene la mayor fuerza de voz dentro de una palabra. Es decir, que la convierte en la sílaba con mayor relevancia a nivel de sonido, lo que significa que cuando se pronuncia una palabra y destinamos a una de sus sílabas la mayor fuerza de nuestra voz, se produce el acento prosódico. Este acento solamente está a nivel sonoro y fonético de la letra. En un monosílabo, dado que hay una sola sílaba, esta última es la única que recibe la fuerza de nuestra voz, por lo tanto sí puede poseer este acento, pero solo cuando se usa con acento diacrítico. La adquisición del acento prosódico se da por el sistema de aprendizaje del habla al escuchar las palabras. Gracias.